para nuestra vida no tiene nada que ver si ya lo escuchó, no tiene nada que ver si se repite, sino preguntarnos si lo estoy poniendo por obra. Si lo estoy poniendo por obra, esa es la demanda que tenemos que hacernos. Decíamos hace un par de domingos que para capacitarnos en agradar a Dios es importante conocer la voluntad de Dios. Decíamos que la voluntad de Dios comienza desde que el hombre inicia una relación con Dios. Génesis dice que cuando el hombre pecó, perdió su relación con Dios. Y cuando el hombre pierde su relación con Dios, queda fuera de los planes y los propósitos de Dios. Pero Dios, en su misericordia, había planificado ya rescatar al hombre de su desvío y envió a Jesucristo y muriendo en la cruz pagó el precio para rescatarnos. Y eso de que Cristo nos rescata nos demanda o nos lleva a que nosotros vivamos en esta nueva vida para agradar al Señor. El único fin, el único plan de Dios es que nosotros le agrademos a Él. Decíamos algunos sinónimos de agradarle al Señor, tiene que ver con satisfacer, con complacer, con contentar. Todo eso nos lleva a poder agradar a nuestro Señor. Si nosotros no vivimos para eso, entonces estamos en la parte opuesta. La parte opuesta tiene que ver con entristecerlo, decepcionarlo y defraudarlo. ¿Qué generalmente pasa en nuestras vidas? Podríamos decirlo que aunque cotidianamente hacemos pequeñas cosas o grandes cosas que desagradan al Señor. Por eso es importante que en el camino de capacitarnos podamos conocer. Por eso el primer versículo 9 dice, por lo cual también nosotros pedimos, dice Pablo, oramos desde que nos dimos cuenta de vuestra manera de vivir, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para poder conocer la voluntad de alguien, se necesita conocer a ese alguien. Se necesita estudiarlo. Se necesita dedicarle tiempo. Se necesita profundizar en sus deseos, sus anhelos, en sus pensamientos, su política de idea. Por eso es que dice, lleno de todo conocimiento de su voluntad. Cuando comenzamos a estudiar a Dios, nos damos cuenta que Dios no hace nada por caso o por casualidad. Todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios tiene planificado hacer, está planificado. Tiene un plan específico el Señor para hacer eso. Tiene un fin. Y el fin es de favorecernos a nosotros. Es donde nosotros entendemos Romanos 12:1 o Romanos 12:2, que nosotros entendemos, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque sea contraria a nosotros, ese tiempo, ese momento, ese periodo que estoy pasando, que puede ser negativo para mi vida, que puede ser doloroso para mi vida, según Dios, es bueno, es agradable. No es masoquista, no es que le gusta vernos sufrir, pero es necesario. Porque algo está haciendo en nuestras vidas en ese tiempo. Ay, nos gusta cantar alabanzas que tocan nuestras emociones, ¿verdad? Como esa de Dani Berrío. Es que Él está trabajando, nos gusta pensar que Dios está trabajando en mi favor. Pero eso de que Dios está trabajando a mi favor, quiere decir que en ese tiempo yo puedo estar en las manos de Él, siendo tratado como un barro, quizás desquebrajándome,
quizás tocándome áreas de mi vida que todavía no están rendidas a Él, que todavía reaccionan humanamente. Y en ese tiempo de formación para Él eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. Por eso es que no entra con la lógica del hombre, del ser humano, porque cuando pensamos en Dios y cuando pensamos en lo bueno, relacionamos mi bueno con lo bueno de Dios. Para mí lo bueno en este momento sería estar a la orilla de un lago, como lo han hecho muchos. Se han ido, han estacionado su vehículo, están ahí, han puesto su carpa o están tendidos en la grama, pasando su tiempo en algo fresco, la brisa del lago. Porque eso es lo que es agradable para el hombre. De repente ahorita nos encontramos en algo desagradable acá. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el ambiente? Pero el hecho de estar acá tiene un propósito de Dios, tiene un plan de Dios. Algo Dios está trabajando, algo Dios está labrando en cada tiempo que nosotros nos acercamos a Él. Entonces vamos entendiendo lo que es conocer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos lleva, les decía, a entender los tipos de voluntad de Dios. Que hablamos de la voluntad general, hablamos de la voluntad específica, hablamos de la voluntad directiva y hablamos de la voluntad permisiva de Dios. Todo eso compone la voluntad de Dios. La voluntad general, ¿cuál es el plan de Dios con la humanidad? La voluntad específica para cada individuo, para cada tiempo. La voluntad directiva, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? Lo estuvimos explicando todo eso, ¿no? Hace 2 domingos para los que estuvieron. Y luego la voluntad permisiva. O sea, Dios me llamó para hacer algo, pero yo no quise hacerlo. Voy a perder mi salvación porque no lo hice. No. Pero no es lo que Dios te mandó a hacer. Y podemos presentarnos ante Dios en el día final sin nada, sin obra, avergonzados, porque no quise hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Hoy, entrando a la parte 2, dejando el conocimiento de Dios, que ya estuvimos estudiando el conocimiento de Dios, sigue diciendo la parte del versículo 9, dice, para que llenos, dice, de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay un trabajo, mis hermanos, de poder desarrollar, primero recibir esta sabiduría de Dios, una sabiduría espiritual. Hay sabiduría humana y hay sabiduría espiritual. El hombre humano, por mucho que conozca, no entiende nada de lo de Dios. Porque la Biblia dice que lo de Dios solamente se percibe por lo espiritual. Y el Espíritu de Dios conoce lo de Dios y el espíritu humano conoce lo de humanos. Tanto así que Santiago llama a la sabiduría humana diabólica, malvada. Por eso es que cuando venimos a Cristo, rescata nuestra vida. Él comienza a trabajar en nuestro intelecto y comienza a derramar esa sabiduría espiritual para conocer los planes divinos de Dios. No puede haber nadie falto que le falte 10 para el euro. Es que yo soy torpe, es que yo no entiendo. No existe un cristiano que le falte 10 para el euro. Pastor, pero yo no logro entender. Entonces hay un problema, hay una falta de búsqueda. Porque Santiago mismo dice, si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios. No comprendo la Biblia, no logro entenderla, no entiendo esto de Dios. Es porque estamos falta de ir a la fuente de la sabiduría de Dios. Eso nos lleva a nosotros a buscar consejo, a buscar solución en la sabiduría humana. Imagínense que hay cristianos consultando a inconversos. Hay cristianos consultando a inconversos. ¿Qué me aconseja hacer, doña Juana? ¿Usted cree que me conviene él, me conviene ella?
Y es un inconverso. Debes ir a una persona que tenga una conexión con Dios, con la palabra de Dios, y que te pueda guiar para que te dé un consejo. Entonces, pero la Biblia dice, para que obtengáis esta inteligencia espiritual. Proverbios 1:23. ¿Qué nos dice Proverbios 1:23? Vamos a ver. A ver qué dijo Salomón. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso está diciendo el escritor de los Proverbios. Les haré saber mis palabras. La sabiduría viene de Dios, y Él quiere que nosotros tengamos esta sabiduría espiritual. Si hay algún sabio, dice la Escritura, busque a Dios. Dice que Dios observó desde los cielos, Salmos 14, versículo 2 y Salmos 53, 2. Él vio desde los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Se cree que la religión es el opio de los pueblos. Es para los ignorantes, es para los tontos, es para los que no tienen nada que hacer. O sea, si usted se encuentra hoy acá es porque usted es un vago, según la mente de los seres humanos sin Dios. Pero según la mente de Dios, todo el que se encuentra acá se encontró con la sabiduría de Dios. Y si buscamos a Dios, lo buscamos porque Él ha iluminado nuestra sabiduría y hemos llegado a entender que solamente Él es Dios verdadero. Por eso es que la mente ignorante de Pedro, en su nivel de ignorancia, cuando Jesús le dice que si quiere seguir a los demás que se estaban yendo, Pedro le dice, pero nosotros no tenemos dónde ir, porque hemos entendido y comprendido, y ya conocemos que todo lo que le venía a Pedro a la cabeza no venía de él. Se le metían unas cosas a Pedro como revelación que solo Jesús las comprendía, que venían de lo alto. Pero hemos entendido y comprendido que solamente tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos dónde ir. Cuando se entiende esto, es que nuestra masa gris recién está llegando a comprender que hay un intervento divino de Dios en nuestra vida. Entonces Dios busca sabios, y ese buscar de Dios es una manera constante de Dios de buscar, porque no busca, no pasa lista para ver asistencia, porque los seres humanos también usamos la picardía. Hay quienes, ¿verdad?, la empresa van a chequear y luego se escapan. Los estudiantes de IBEA encienden la cámara y luego se duermen. Porque buscamos solamente pasar lista. En cambio, cuando Dios busca, no importa el cuerpo presente, te hace misa de cuerpo presente. No es que yo vine a la iglesia y Dios me vio. La búsqueda de Dios está en la predisposición del hombre, del corazón del hombre. ¿Cuál es la intención, el propósito por el cual yo me acerqué? Yo vine, yo me forcé. ¿Cuál es mi intención en venir? Traje un espacio vacío con el fin de que Dios me hable a través de mi pastor o el predicador. Creo que Dios puede usar a ese hombre. Entonces el hombre viene y se dispone a que Dios le hable. Entonces esa disposición del corazón del hombre es lo que Dios está buscando, según lo que dice Salmo 14:2. Yo doy la cita para que el que esté allá me vaya siguiendo, ¿no? Que busca desde el cielo y está viendo cuáles son los hombres que le están buscando. Ahí está. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo mismo dice el 53. Romanos 1:22, vea lo que dice. Acaba Dios ya tratando con la mente del hombre. Recuerde que el capítulo 1 de Romanos es extraordinariamente importante.
profesando ser sabios, porque la mente, porque la sabiduría humana o la inteligencia humana nos lleva a eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si nosotros leemos todo ese capítulo de Romanos 1, nos vamos a encontrar con la rebelión del hombre en contra de los propósitos de Dios, que es lo que generalmente vemos hoy ya literalmente por las calles, ¿verdad? Homosexuales, lesbianas y toda la sodomía que se ve por las calles. Es Romanos capítulo 1, que no es nuevo, ya se dio en diversos tiempos, pero que hoy es la culminación de los tiempos. Y si alguien está esperando que el tiempo sea como los tiempos de Noé, se considera que hoy los tiempos superaron los tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba cuando ese tiempo fuera superado? La venida del Señor estaba cerca. O sea, profesando ser sabios. Ahí están los grandes estudiosos humanamente, ateos, rebeldes contra Dios, dictando leyes, los gobernantes dictando leyes contra la moral, contra el bienestar del ser humano. Y no les importa, pero son los sabios, son las personas a las quienes usted considera que lo pueden gobernar. La gente cree en los políticos todavía, pero lo más crucial es los cristianos que creen en los políticos. Uy, los salvadoreños hoy están orgullosos porque dicen que tienen un presidente que lo han comparado a Salomón. Vaya a saber usted, dijo un hombre. El hombre humanamente termina con sus necedades, porque ese es el fin de la sabiduría humana. Y ese es el fin de los cristianos, que consideramos que con lo que yo conozco, con lo que yo sé, yo no necesito guía, no necesito consejo, yo sé cómo seguir al Señor. Y siempre necesitamos guía, siempre necesitamos opinión, siempre necesitamos entrar en discusión. Por eso es que Proverbios capítulo, vea lo que nos dice el capítulo 3 y versículo 7. No sea necio. No sea necio, dice el proverbista. No seas necio en tu propia opinión. 3:7 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que espera Dios del hombre? Que nosotros le temamos a Él. No se alabe el sabio en su sabiduría. Y luego habla de la riqueza y de la fuerza, pero dice, si no, alabes en esto, en conocerme, que yo soy Dios. Que la única sabiduría sana, incorrumpible, viene de Dios. Entonces dice Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8. Porque será medicina ¿a qué? Y refrigerio a tus. Hay enfermedades psicosomáticas. Hay seres humanos cristianos que se están consumiendo por vivir en su propia necedad, por vivir en su propia opinión, en su propio conocimiento. Y esto te consume, y eso te vuelve rebelde, y eso te lleva a cumplir lo que dice Proverbios 1. Considerándose sabios, ¿verdad? Se volvieron necios. Ahora, hay esta bendición a nuestra vida porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo tengo 51, 52. No, 51 años. Y a veces tengo que tomarme la Oki para irme a descansar tranquilo. Y cuando me despierto me duele. Y se despierta mi mamá que tiene 90 años. Y yo le pregunto, ¿cómo está mamá? Bien. ¿Le duele algo? No. Yo digo,
esta señora? Y me preocupo. Y me preocupo porque me faltan casi 40 años para llegar a su edad. Y que a esa edad a ella no le duela nada y que a mí ya me esté doliendo algo. Es preocupante. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces hay una manera de vivir sano, de vivir feliz. Pero ese no es el tema. Lo importante es que salgamos de la necedad y podamos entender que tenemos que meternos en la sabiduría de Dios. Y acá vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual nos está llevando al versículo 10 de Colosense, que dice, para que viváis, cuando dice andéis, es para que viváis como es digno del Señor. Le dije que si Dios nos rescató de la vida perdida, es para que viviéramos agradándole a Él. Entonces toda nuestra manera de vivir tiene que ser digna al Señor. Lo digno tiene que ver con lo que le agrada a Dios. Y ahora dice Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Acá viene el tema. El que tenga la sabiduría de Dios, el que tenga esta sabiduría espiritual, sabe vivir. No es caballero, no es amable, es cristiano. Porque se puede ser caballero de vez en cuando y caballo siempre. Se puede ser gentil cuando nos conviene y se puede ser grosero cuando no nos conviene. Esas son posturas humanas, es el porte humano. Lo hace hasta el inconverso cuando le conviene. Por eso no se habla de caballerosidad, no se habla de gentileza, se habla de buena conducta en toda nuestra manera de vivir. Entonces la sabiduría espiritual desarrolla buena conducta en el cristiano para aprender a vivir. No agradando al ser humano, sino agradando a Dios. Y como resultado, agradas a tu hermano. Pero no es el fin agradar al hermano, es el fin agradar a Dios, porque es la fuente que me va a mantener siempre en ese estilo de vida. Entonces vean cómo desarrolla esta inteligencia espiritual. Eso dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, sabia, inteligente. La mansedumbre es la capacidad de soportar el maltrato, el dolor de los demás como que si fuera de Dios. No murmuro, no me quejo, no respondo, no me defiendo. Uno dice en la Biblia que aunque con la esposa tiene que vivir sabiamente. En sabia mansedumbre se necesita el don de mansedumbre para soportar a otro. Desconocido. Sí, pero es que es mi esposo. Sí, pero tú no sabes ni de dónde vino. Ni de qué familia salió. Ya cuando uno va a estudiar de dónde viene eso y me arrepiento. Por eso antes clasificaban hasta la familia. Porque para ver los resultados, ¿no? Pero muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es fácil, no es fácil. Se necesita la sabiduría de Dios, se necesita la mansedumbre de Dios. Son dones del Espíritu de Dios. Solos no podemos, hermano. Botamos la albarda. ¿Qué es albarda? La montura. ¿Qué es la montura? Lo que le meten encima al caballo para sentarse. Versículo 14, ¿qué sigue diciendo el 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15, que este es el poderoso. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, cual la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Esa que se defiende, que grita, que todo. No es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, bestia.
Por eso cuando de repente le digan, qué bestia que eres, diga amén. Toda la sabiduría humana siempre va a encontrar al burro en la persona. Siempre va a salir el animal, la bestia. Solamente la sabiduría de Dios, si es que nos dejamos alinear por Dios, logramos cultivar ¿cuántas milésimas de porcentaje de mansedumbre? No llegamos a 1%. Ahí salió aquel hombre a maldecir al rey David y le dice, maldito, maldito, ladrón, te quedaste con las propiedades del rey Saúl. Los valientes de David lo quieren matar. David dice, no, ¿qué sabemos si viene de parte de Dios? O sea, cuando te están ultrajando, ¿alguna vez a usted lo han ultrajado y ha dicho, gloria a Dios? Creo que Dios me envió ese demonio. No, nosotros no decimos, nosotros lo que hacemos es dictar maldición. No puedes hacerle mal a los hijos de Dios, a los siervos del Señor. La vida está demandando esto, porque si no lo hacemos, nuestra manera de vivir puede ser terrenal, animal, diabólica. Entonces Pablo le está enseñando a los colosenses cómo poder cultivar esta inteligencia espiritual que comienza, mis hermanos, para poder agradar, vivir como es digno al Señor y manifestando nuestras obras de vida, comienza invadiéndonos de un temor. La sabiduría de Dios o esta sabiduría espiritual, lo primero que hace es que nos invade con el temor a Dios. El temor a Dios no es terror. El temor a Dios es respeto y es reverencia. No es terror de Dios. Ahí viene, te va a castigar el Señor. Así nos criaron a todos. La gente le tiene un miedo a Dios y Dios no está matando a nadie. Por eso es que la mentalidad de los seres humanos es que Dios mata a los niños, que Dios manda la guerra, que Dios, porque los mismos humanos hemos dicho, Dios te va a castigar. Dios no está castigando a nadie. Sí, Dios tiene un día reservado para castigar a la humanidad, pero ahorita usted y yo somos libres, con la opción de poder aceptar su manera de vivir. Entonces la sabiduría espiritual de Dios lo que hace es que comienza a despertar en nosotros un temor, una reverencia, un respeto a Dios. La reverencia no es nada más que cuando descubres la importancia de la otra persona. ¿Qué es reverencia, pastor? La reverencia es cuando descubre la importancia del otro. Eco, ¿por qué no se impone? Respete su pastor. No se impone. Usted lo respeta cuando descubre que él es más importante que usted. No porque es el superhombre, no, porque hay un llamado de Dios, hay una responsabilidad de Dios, hay una unción de Dios, hay una posición de Dios. Es hombre de Dios. Y en todas las categorías, respetas a tu madre, respetas a tu padre, respetas a los maestros, respetas a las autoridades. ¿Por qué? Porque llegas a entender que son superiores o que son importantes en la posición en la que están. Mejor dicho así, son importantes. Entonces la reverencia es cuando descubrimos esa importancia del otro. Y cuando nos referimos a Dios, es que Dios es importante para mí. Mire que esto está relacionado con el desarrollo de la fe. Porque la fe es la confianza que yo tengo en aquel que es más inteligente que mí, que es más sabio que mí, que es más fuerte que mí. Entonces pongo mi confianza en él, porque él es mejor que mí. Esa es la reverencia y ese es el respeto que nosotros guardamos a Dios. Dios es importante para mí. Esto es tremendo, como la palabra de Dios nos va introduciendo y nos va llevando a poder ir descubriendo. Por eso comenzamos a conocer a Dios. Y en la Biblia encontramos cómo los hombres del ayer fueron fieles y buscaron vivir para satisfacer a Dios, porque ellos habían descubierto que Dios era importante para ellos. El caso de Pedro, ¿a dónde iremos pues?
Si tú nos das comida, nos das techo, nos das salud, tú nos das todo. Tus palabras son palabras de vida eterna. Me encanta cuando me hablas, me sanan tus palabras, me bendicen tus palabras, me fortalecen tus palabras. ¿A dónde iremos? He andado pescando por el lago de Galilea, hablando con los peces, con el agua, porque la gente cuando está sola habla con las plantas, habla con las flores, habla con los perros, habla con los gatos. Esa es la persona que no ha encontrado a alguien más importante que ellos, que es Dios. Yo cuando veo a la gente hablando con los animales, si no te va a responder, y si te respondes te muere. Pero cuando Dios es tu amigo, tú puedes encontrarte en las partes más vulnerables y solas y hablas con Dios. Es donde la otra versión de orar cambia. Porque orar no es solamente arrodillarte, sino que orar es que en tu vida mantienes un diálogo con Dios. Para los que manejan, van dialogando con Dios. Para los que caminan, van conversando con Dios. O sea, tus consultas son siempre con Dios. Tu mente, el cantautor dijo, mis pensamientos eres tú, Señor. Porque ¿para qué pensar en lo famoso si no te van a ayudar en nada? Entonces me lleva a pensar en aquel que es más importante que mí, y eso es el Señor. Entonces, cuando entramos en esa etapa de que Dios es importante para mi vida, acontece esto, la metamorfosis del cambio, lo que sucedió en Génesis 41. El desconocido José, el pobre José, el secaleche José, era el último, ¿verdad? No, vinieron otros después, cancelamos eso. Pero el despreciado, el que no querían los hermanos, se convierte en faraón. O sea, se convirtió en faraón, pastor. La Biblia dice que llegó a ser el principal, que sobre él estaba sobre solo faraón, pero solo de palabra. Porque el faraón era torpe comparado con José. Encontraron en José la revelación, la sabiduría de los 12, decían ellos. Pero ¿qué es lo que había llevado a ese proceso de transformación del desconocido, del anonimato? Lo sacó. Por eso David cantaba, decía, me haré más vil y me haré más vil. ¿Por qué? Porque me sacó del anonimato. ¿Qué es lo que llevó a que José saliera del anonimato y se convirtiera o se posicionara en el pedestal de los grandes? La reverencia, el temor. Y sus hermanos lo golpearon y Jehová estaba con él. Y lo metieron a la cisterna y Jehová estaba con él. Lo sacaron para venderlo a la caravana de los que compraban y Jehová estaba con él. Lo llevan a la casa de Potifar, Jehová está con él. Lo acusa a la esposa de Potifar, Jehová está con él. Lo meten a la cárcel, Jehová está con él. ¿Por qué Jehová está con él? Porque José había decidido reverenciarlo a él. Sabía que Dios era más importante para él. Abandonaba todo lo que era de mal, que es lo que tiene que ver esta reverencia. Y este desconocido se convierte en un hombre importante. Le dan esposa, le nacen hijos y al final abriga toda su familia en el tiempo de necesidad. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Es tremendo lo que Dios espera hacer con cada uno de nosotros. La historia de José es la historia de José. Tu historia es tu historia. Pero siempre será una historia de bendición. Si nosotros entendemos y comprendemos el desarrollo de esta inteligencia espiritual que me va a llevar a reconocer la importancia de Dios en mi vida. Dios es importante para mí. Más que un baño en agua fría, más que un tiempo de vacación, más que cualquier cosa, Dios es importante para mí. Pero eso lo desarrolla el temor que ha invadido a mi ser, la reverencia hacia Dios. El temor desarrolla dos características en nosotros.
Porque el versículo 10 de Colosenses, que es nuestra parte base, está diciendo, para que andéis como es digno del Señor, o para que viváis como es digno. Lo digno es como Dios pide, como Dios demanda, como Dios le agrada, como a Dios le gusta. ¿Cómo tenemos que vivir? Como a Dios le agrada, como Él pide, como a Él le gusta, como a Él le place. Esa es la demanda, cómo nosotros tenemos que vivir. Y este temor desarrolla dos características: santidad y perfección. Vea cómo se va, hermanos, desatando el nudo de la inteligencia espiritual. Comienza invadiéndonos el temor de Dios, desarrolla reverencia y respeto, nos lleva a alcanzar posiciones de bendición, y este temor de Dios sigue trabajando en nosotros y desarrolla dos características: santidad y perfección. Porque nadie puede vivir agradando al Señor sin ser santo y sin ser perfecto. Están relacionados. La santidad y la perfección, que cada vez, si yo preguntara hoy, ¿qué es santidad?, la gente diría, dejar de pecar. Dejar de pecar es resultado de ser santo. No deja de pecar porque es santo. No peca porque ya es santo. Entonces, santidad y perfección. ¿Y a qué están ligados el desarrollo de estas dos características? ¿Cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo ser yo perfecto? Está relacionado a las relaciones. Y le repito el versículo 10: para que viváis como es digno. ¿Dónde se desarrolla santidad? ¿Dónde se desarrolla perfección? En las relaciones. La persona no es santa porque ora mucho, no es santa porque ayuna mucho, no es santa porque se congrega mucho. Es santa porque cuando se relaciona con los demás tiene un buen comportamiento, un buen testimonio, que tiene que ver también con la buena conducta, que era una de las características que venía exigida para servirle al Señor desde el llamamiento de los diáconos del libro de los Hechos. Que tenga buen testimonio. ¿Entre quién? Entre las personas con quien se relaciona. La manera de vivir agradando al Señor no es aislamiento, que generalmente buscan las personas santas. ¿Ha visto los monasterios? ¿Ha visto los monjes? ¿Por qué se aíslan? Porque tienen miedo a pecar. Entonces se van a las cuevas, a las montañas, porque allá solo ven pájaros, ranas. Y claro, ahí todo el mundo es santo. Pero el mensaje de la Biblia es: no, te introduce en una metrópoli como Milano, donde la gente, tú tienes que caminar fuerte, porque a las 5 de la mañana todos corren y pasan sobre ti si te caes en una metro. Y cuando tú te levantas a pelear, ¿quién te pasó encima? Eso ya agarró el metro y se fue. El desarrollo de la santidad y el desarrollo de la perfección están en las relaciones. ¿Cómo me voy a hacer santo? Relacionándome con las personas. Porque cuando me metí en problema con alguien y me provoca, yo tengo que aprender a no responder. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Porque yo quiero reverenciar a Dios. Porque yo quiero agradar a Dios. Mis palabras no salen, no fluyen. Al inicio se escapa una. De repente se te van atragantando. Pero al final te vas dando cuenta que de lo más profundo de tus entrañas no te sale nada más de defensa. A veces los cristianos en los maltratos después dicen: no sé por qué no reaccioné, no sé por qué no me defendí, es que yo antes no era así. Pues eso era antes sin Dios. Pero que cuando te invade este espíritu de inteligencia espiritual de Dios, te cambia. Si usted ve dos hermanas discutiendo y hay una que le pega a la otra, ¿quién es la santa? La que aguantó y no dijo nada. Esa mujer es santa. Esa mujer que le aguanta el logro del marido es santa mujer. Y ese pobre marido
que le aguanta a esa santa mujer. No, porque hay que decirle santo, porque si no, quién sabe. Es santo, hombre. Mire dónde se desarrolla la santidad. En la gama de los confrontamientos, en las relaciones. Cómo te enfrentas con tu jefe, cómo te enfrentas con tus compañeros de trabajo, cómo te enfrentas con tus hermanos, cómo te enfrentas por la calle, cómo respondes a toda la demanda. La vida es una olla de presión. Es una olla de presión preparada por el diablo y sus demonios. Esa es la vida del ser humano. La gente te mata por nada. Acá no tanto, porque acá usted se grita con los italianos y todo terminó en grito. Pero allá en Latinoamérica usted no grite porque será su último grito. No importa que sea niño, mujer, varón, allá no intente gritar como acá, porque allá le caen sus 3 disparos en el pecho y terminó. Porque la gente vive en una olla de presión, tan presionados, cargados, no soportan nada. Y la iglesia es agua fría en esa olla de presión. Para darle el equilibrio, la temperatura a esa olla de presión que está hirviendo y que se quiere abrir, llegamos los cristianos y opacamos el hervor. Ese es el mundo. Satanás lo ha metido bajo presión para que todo mundo mate, robe, se defienda, grite. Y en este mundo vivimos nosotros. Y de vez en cuando también nosotros gritamos. También nosotros nos defendemos. También nosotros herimos al hermano. Tenemos escopetas santas escondidas. Una tremenda lengua, hermano. Decimos maldades contra nuestros hermanos. Y estamos dentro de lo que es eso. Es que me hirió, es que me ofendió, es que ¿para qué dijo eso? Porque caemos en el jueguito de Satanás, que quiere tener al mundo así, en enemistad. Entonces la gente que vive en eso, está diciendo Santiago 3:15 que esa sabiduría no es la sabiduría de lo alto. Es diabólica, es mundana, no está bien. Entonces, santidad y perfección. Entonces, la mejor manera de desarrollar estas cualidades es en la convivencia. Si están relacionadas a las relaciones, es en las convivencias, que es lo más difícil. Lo más difícil es convivir con otras personas. Sí, es difícil convivir con la misma familia. Si ya los pedacitos de hijo andan diciendo, ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, no, es que mi hermano es así. Y cuando llega un desconocido, nos es difícil. Y nosotros que somos una iglesia multicultural y que todo el mundo saque el pecho por su Perú, por su Ecuador, por su Salvador, y a ver quién es mejor, ¿no? A veces comenzamos a ver quiénes somos mejor, quiénes tenemos mejor cultura, Salvadoreños ni cultura tenemos. Ya se van a enojar, Sí, todo el mundo saca a su defensa. Los cubanos también. Allá está mi hermana cubana. Todo el mundo quiere defender. ¿Y defender qué? Por eso es que Pablo dice, pero yo qué voy a defender si mi ciudadanía, mi cultura está en el cielo. Pero para llegar a ese nivel, hermano, no falta, ¿no? Entonces, este temor que desarrolla la santidad y nos lleva a esas relaciones, ¿verdad? Que son difíciles, decía, porque
hay personas difíciles de agradar. No me ve a mí, pero hay personas difíciles de agradar, amén. No, todos tenemos nuestro grado de exigencias y es difícil. Y imagínense cuando comenzamos a trabajar en equipos y ver personas, ¿verdad? Entonces, los jóvenes pueden comenzar a irse formando la idea: ¿quién será tu compañero? ¿Quién será tu compañera de vida? Es otra persona que viene con un mundo diferente y con una cabeza diferente, y que te tienes que unir delante de Dios y amalgamar todo hasta que la muerte, que no es apodo de una persona, es la muerte, morirse. Porque alguien ahí por divorciarse le pone muerte a la otra ya. O sea, hasta que la muerte te separe. Y ese es el gran conflicto en las 4 uniones del matrimonio, la última, ¿no? La unión de las mentes. Porque Dios dice: ya no son más 2. Y uno parece que va marchando. Ya no somos más 2, somos 1. Tu billetera es mi billetera. Tu plato de comida es tu plato y el mío es el mío. Comenzamos a dividir las cosas. Pero hermano, pasan los años, ¿y cómo vas a hacer para unir los pensamientos, las ideas? Y esa es la lucha que tenemos, y Dios dice: ya no son 2, ya no son 2. Cada vez que estamos engrescados, Dios del cielo dice: no son 2, no son 2. Cada vez que usted dice: no, que lo mío es mío, no son 2. No, pero es que tú, no son 2, son 1. Pero es difícil llegar a entender que somos 1. Deje el matrimonio. La Biblia dice que nos encontró el Señor y nos unió a su cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Un cuerpo. Y nos sucede todo lo que le sucede a un cuerpo. Cuando duele a todo el cuerpo. Cuando se hiere, lo siente todo el cuerpo. Cuando se golpea, lo siente todo el cuerpo. O usted se golpea la cabeza y no lo siente. Le cortan una oreja y la otra no sintió nada, no siento nada. Eso solo la lora. Pero de ahí nosotros como cuerpo, nosotros sentimos todo. Pero el hablar, el diálogo en la iglesia, ay, qué bella esa hermana, ¿para qué se metió? Es que como no quiere cambiar, hay que sufra. Por eso es que a nosotros nos debería preocupar el desvío de las personas, porque ese desvío va a traer dolor en ellos, y si le duele a ellos, pues vamos a sufrir nosotros, porque somos un cuerpo. Y si yo no siento el dolor de la otra persona, pues no soy parte del cuerpo, no soy de la iglesia de Cristo. La cabeza en mi vida no es Cristo, será otra idea, pero no Cristo. Si yo no siento lo mismo que está sintiendo una comunidad donde yo me reúno, eso quiere decir que Cristo no está gobernando mi vida. Puedo ser religioso, puedo frecuentar el mismo lugar, pero si Cristo no es la cabeza, yo no estoy sintiendo lo mismo. Por eso es que el consejo es: sean todos del mismo sentir, del mismo pensar, sufran todos iguales, gócense con aquel que se goza, lloren con el que llora. Cuando alguien tiene un triunfo, celébrelo. ¿Por qué? Porque es su hermano que tuvo un triunfo. Pero nosotros cuando vemos a alguien con triunfo, dice: ¿por qué él? Debería ser yo ahí. Entonces nos damos cuenta que hay un desequilibrio en la manera de pensar, en la manera de entender, en la manera de querer respetar a Dios. Ahora, ¿es difícil, pastor? ¿Es difícil esta vida? Sí. Les decía la vez pasada que, bueno, yo vengo de un lugar donde lo forman y le dicen que todo es posible en esta vida, humanamente. Todo es posible en esta vida.
En el ejército me enseñaron que para todo había solución, menos para la muerte. Y cuando vine a Cristo, me lo completaron, porque acá para todo hay solución y hasta para la muerte. Allá secularmente todo se puede, menos para la muerte. En Cristo todo se puede y aún hay solución para la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque usted se muere y resucita. Pero allá se muere y resucita para condenación. Pero acá para vida. Pero todo se puede en la vida. Eso quiere decir que todas las exigencias de Dios, según su sabiduría, son posibles alcanzar. Son posibles. Es posible amar al ogro. Es posible abrazar el cactus. Es posible amar a mi hermano. Es posible perdonar. Es posible reconciliarme. Es posible por amor a Dios. Todo es posible. Todo se puede. Ay, es que yo no puedo, pastor. Es que usted no sabe lo que me hicieron. No importa. Ha sufrido más que Cristo. Y Cristo ahí en sus últimos minutos, se lo voy a dramatizar. Ahí está ya muriéndose el Señor. Y ve a sus transgresores malvados ahí todavía porreando. Y dice: Señor, ¿cómo amo a estos desgraciados? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús pidiendo perdón por las personas que lo habían crucificado. Qué bueno sería que nosotros estemos en el último momento de morirnos y podamos ver: perdónalos, Señor. Yo quisiera verlo a todos ustedes y perdónalos. Y ustedes dirían: lo perdonamos, pastor. Que muera en paz, que no se vaya con ese peso en la conciencia. Todo es posible. Todo es posible. Humanamente se han visto personas conquistando algo cuando se empeñaron, cuando decidieron, cuando se esforzaron, cuando consideraron que Dios estaba con ellos, lo alcanzaron. Y especialmente allá afuera y en Cristo, que no estamos solos, sino que la victoria va dando todo el Señor. Entonces, hermano, santidad es el principio de vida que me capacita para agradar a Dios. Si yo digo que soy santo, soy una persona que aprendo a vivir entre medio de todo sin dejar ningún problema. Eso quiere decir que yo estoy agradando a Dios. Mira cómo se aman, mira cómo se aman, mira cómo se aman. A nosotros con frecuencia se nos pegan las espinillas esas de la tuna, ¿no? No sé si la conocen. Las tunas tienen unas espinillas minuciosas que cuando usted las toca, ¡ay!, le quedaron ahí. No hay culto que no se nos pegue una espinita. Y que vas a la casa y que te molesta. Lentes, contacto, aguja, manicure, todo. Dice: ya te la saqué. Ah, no, ahí está. Son minuciosas espinitas que fastidian, no duelen, pero causan fastidio en el corazón. Es que no la estaba viendo a usted. Trata la manera de convencerse que no la estaba viendo a usted. Y va pensando y se está recordando cómo giró los ojos. No, me estaba viendo a mí, ¿Por qué? Si yo no le he hecho nada. ¿Usted cree, hermano, que no, hermana, yo creo que esa es una idea suya? Puede ser, ¿no? No es una. Y vuelve, es un malestar. Y cuando vienes de nuevo, te pegaste otras tunas más. Qué tremenda, para que andéis, para que viváis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Terminó el culto, usted saludó a su hermano y se fue feliz a su casa como es digno del Señor. Se fue por el camino, le salió alguien al encuentro, lo provocó, usted no le hizo caso o solucionó el problema así pacíficamente como es digno del Señor.
Llegó a la casa y los que ya están en la casa, que vinieron al culto en la mañana, le quieren hacer problemas y usted solucionó eso como es digno del Señor. Y el primero que dice que usted es santo es el diablo. Porque cuando él se convenció, porque la única manera de vencer a Satanás es a través de la resistencia. Y cuando él prueba, y usted resiste y vence, es el primero que dice: mujer santa, hombre santo. Ya no hay necesidad de venir a la iglesia: yo soy santo, yo sé cómo estoy. Ya esas palabras, ya el que habla eso, hermano, ya se sabe que mal anda. Porque no soy yo a alabarme quien soy. Cada vez que yo creo que estoy bien, estoy mal. Las leyes en el gobierno son buenas cuando se le aplican a otro. Las reglas de la casa son correctas cuando se le aplican a otro. Las reglas de la iglesia son correctas cuando se le aplican a otro. El problema es cuando esas leyes vienen aplicadas a mí. Y ahí me doy cuenta si era o no era. Es tremendo. Es tremendo que le pegaba a mi hermano en la casa. Qué bueno. Desde lejos le sacamos la lengua y nos burlábamos. La cosa era cuando nos daban a nosotros y el otro se estaba burlando. Es difícil. Por eso es que vivimos, por eso es que Dios lo dejó ligado a esas relaciones. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser santo. Santo, santo, santo. Una persona santa que lo que busca en su manera de vivir es no ofender a Dios. Y su temor es no corresponder a Dios en lo que Dios espera. Ese es el temor, no corresponder en lo que te está pidiendo. Y toda persona que se exige es eso. Por eso es que nos lleva a la otra palabra, que es la perfección. Porque la perfección que está ligada a la santidad, que la misma santidad te va exigiendo, y si la santidad te exige, entonces tú entras en un proceso de perfección. La perfección no es nada más que la dedicación con pasión. ¿A qué? Al empeño o el tiempo dedicado a Dios o el deseo de hacer bien las cosas. Y cada día estás insatisfecho. Porque no es que ayer hiciste bien las cosas y ya agradaste a Dios y tú ya alcanzaste todo. No, tienes el mañana para seguir repitiendo eso y haciéndolo aún mejor. Dios es un Dios sin límite. Nunca vamos a agradar al Señor 100%. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de que todos los días seamos mejor con su ayuda. Pero no es magia. No es magia. Y ayer mismo estaba reflexionando donde la Biblia dice que el desierto iba a florecer. Eso dice la Biblia del desierto de Israel. Y entonces rápido yo me traslado a un extremo de espiritualidad de los cristianos. Porque los cristianos dicen: Dios hará una fuente en el desierto. Y rápido ellos piensan que un día va a salir un borbollo de agua. ¡Oh, Dios lo hizo! No es así. ¿Cuándo floreció el desierto? Después del 1948, que los judíos vuelven a Israel y se cumple Deuteronomio capítulo 6 versículo 18, que Dios da las ideas para hacer la riqueza. Comenzaron a comprender ellos que la necesidad básica de Israel era la falta de agua. Y comenzaron a ver ellos cómo ministraban. Israel es el número 1 del mundo de los mejores administradores del agua y recicladores de agua. Es agua con la que se lavan las manos, con la que se bañan, pasa por maquinarias, la recicla y con eso riega la agricultura. Es una tremenda, pero ideas son los número 1 en el sistema de regar la tierra gota a gota. Solo ellos. Y así reverdeció el desierto. Pero todos nos pensamos que un día de la noche a la mañana oraban y Dios hacía nacer plantas y hierba y todo. No. Y así pensamos los cristianos. Todo mundo quiere un milagro de Dios, quiere un favor de Dios y quiere orar 5 minutos y cuando abre los ojos ya está ahí el monumento.
Si hay algún sabio, busque a Dios. La fuente de tu sabiduría es Dios. La fuente de tus ideas es Dios. Un día vas a haber realizado tu sueño, ¿pero por qué? Porque tú has estado dedicado a eso con pasión, con deseo, buscando de Dios, y has trabajado sin descansar, le has dedicado tiempo, y un día vas a ver el resultado de ese esfuerzo. Eso se llama perfección, dedicación, pasión en lo que estás haciendo. Y vas a ver la mano de Dios ahí sobre tu vida. Entonces, ese es el temor de no estar haciendo lo suficiente bien las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Perfección es eso, la insatisfacción que yo tengo cada día, cada día, cada día, cada día. Cada día. Ya somos una iglesia, tenemos una visión, hemos abierto filiales, ya alcanzamos lo máximo. No, hay más que Dios nos ha dicho, hay más, hay cosas paralizadas, hay palabra profética que Dios nos ha dado, hay campos que Dios nos ha señalado, hay terrenos que tenemos que caminar. Dios lo ha dicho y eso está paralizado ahí. Entonces tenemos que sentirnos no satisfechos de que estamos agradando a Dios, que estamos haciendo las cosas bien. No, hay mucho más que hacer. No importa pandemia, no importa crisis, no importa la circunstancia. Hay un plan a desarrollarse según los planes divinos de Dios. Sin importar lo que el mundo esté creando, se esté levantando, hay un plan en evolución de parte de Dios. Y que lo va a hacer contigo y que lo va a hacer conmigo. Pero necesitamos encontrarnos con esa sabiduría de Dios. Póngase de pie esta tarde. No terminamos todavía ahí. Porque la santidad, toda esa relación, tu relación con Dios, el descubrimiento de lo que le agrada a Dios, de lo que Dios busca en mí, esa sabiduría de Dios, ese desarrollo de santidad de Dios, esa fuerza de voluntad, ese dominio propio que Dios ha puesto para que todos los días nos esforcemos para ser mejor, para que los que canten canción nueva, para que los que prediquemos cosas inspiradas por Dios, para que los que venimos a la iglesia no vengamos solo a sentarnos, sino con algo nuevo para alabar a Dios. Cuando todo eso llega a su culminación en nuestra vida, sigue diciendo Colosenses 10, que nos volvemos fructíferos. Ahí donde nosotros comenzamos ya a marcar a generaciones, a bendecir, porque no somos llamados solamente a ser bendecidos, sino que somos llamados a bendecir. Todo este mundo de formación, de proceso de Dios, tiene un fin: bendecir a alguien más. Mi vida debe estar satisfecha, la vida de los cristianos debe estar satisfecha cuando todo lo que hacemos ya no es solo por suplir mis necesidades, sino que ya lo estoy haciendo porque de lo que yo absorbo de Dios, de eso también destilo para los que necesitan de Dios. Y ya no vives para ti, ya vives para Dios. Y vives para bendecir a los demás, llevando ese fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. No es santo pensar ser santo. ¿Usted quiere medir su santidad? Cada vez que tenga un encuentro y reaccionó bien, diga: un punto a mi favor. Creo que me estoy volviendo santo. Cuando te ofendieron o te golpearon y no reaccionaste, diga: otro punto a mi favor. Creo que me estoy volviendo santo. El mundo te va a decir que no, que eres tonto, pero usted sabe que se está volviendo santo. Y si es lo contrario, pues usted sabe que hay que volverse, porque no es eso lo digno del Señor. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor,
esta preciosa tarde. Te bendecimos y te damos, Señor, gloria y te damos honra solamente a ti. Tu palabra, Señor, ha sido predicada y nuestros corazones, Señor, deben de ser esa tierra fértil. Esa tierra, Señor, con deseos de que esa semilla caiga ahí y que no sea comida por las aves, ni pisoteada por los caminantes, ni ahogada por los árboles, sino que esa semilla de tu palabra, Señor, esté escondida en esa cavidad, Señor, donde va a germinar, donde va a crecer la plantita y donde va a llevar vida y va a llevar fruto, Señor, del 30 al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ir entendiendo el gran interés de poder conocerte a ti. El interés, Señor, de poder recibir ese espíritu de sabiduría divina. Que se desarrolle en nosotros, Señor, ese temor, esa reverencia, ese respeto. Poder comprender, Señor, que tú eres importante para nosotros. Por eso te respetamos, por eso te honramos y por eso queremos vivir cada día, Señor, respetándote a ti, porque tú eres importante para nuestras vidas. Ayúdanos, aun cuando te queremos dejar, cuando nos queremos apartar, Señor, queremos que ese pensamiento esté en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que no tenemos a dónde ir, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y que ese espíritu tuyo, Señor, de sabiduría, ese espíritu tuyo, Señor, de conocimiento, me lleva, Señor, a vivir cada día alejándome, apartándome de todo aquello, Señor, que te haga desagradar. Porque queremos, Dios mío, marcar ese camino que nos dejó marcado nuestro Señor Jesucristo. En las partes, Señor, en los momentos, en los episodios donde dijiste: este es mi Hijo amado, quien me complace. También queremos seguir esas huellas, Señor. Queremos, Dios mío, que en muchas oportunidades de nuestra vida también tú puedas recibir de nosotros acciones de agrado, acciones de bendición, acciones, Señor, que van a ser de honra para ti. Bendigo, Señor, este pueblo y te pido, Señor, que nos cuides, que nos guardes y que nos protejas, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra compañía, nuestra guía, Señor, y nuestro conductor todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén.